Vamos a entrar un poco en materia alineada al propósito fundamental del programa, que es el tema emocional y psicológico, ¿ok, Aldo? ¿Cuáles podrían ser? Me gustaría que comentáramos un poco sobre cuál es ese papel que juega la psicología, ¿ok? En la toma de las decisiones financieras de una persona, desde lo más mínimo, pues. Muchísimo, demasiado excesivo. Este, bueno, yo no soy bueno tanto con los nombres, ¿no? Pero mientras me voy recordando, les voy contando. Pero un doctor que se llama Thaler hace un estudio reciente, gana el Premio Nobel de Economía y especifica y estudia el comportamiento de la psicoeconomía, que es algo a lo que yo estoy trabajando en mi tesis doctoral. Pero lo trabajo por varias cosas. La primera, y mira que tiene que ver la psicología y lo que nos enseñaron, ¿no? Yo lo digo en las conferencias, la gente se muere de la risa. Mi mamá nos decía, la plata no crece en los árboles. ¿Usted qué cree que cuando yo voy a las posetas me salen billetes? Eso O lo decía meten mi por mamá. debajo de la puerta en un sobrecito, también decían. Y esas son las creencias con las que nuestros padres, nuestros abuelos, venían. Eh, Sabes que yo tuve un negocio de repuestos de carros, se llamaba Amortiguadores Aldo, vendíamos mucho, nos iba bien, entre el 2012 y el 2018. En esos 6 años, yo me compré un Twingo, me compré lo que diríamos los venezolanos los corotos de la casa, la cocina, la nevera, me casé, viajábamos, estaba acá Divio, sé que tampoco era una hazaña tan hasta allí. Porque yo tenía eso en mi mente. Voy a Buenos Aires, estoy un año de migrante, vuelvo a ser empleado, cosa que no me gusta, eh, y entonces reflexiono mucho cuando regreso. Yo regreso en enero del 2019, de enero a abril tengo mi primera depresión, no me bañaba, no salía de mi casa, tenía unos ahorros ahí como de $5.000, entonces eso me permitía vivir, me deprimí muchísimo, lloré, no sabía cómo salir a la calle, sentía que había fracasado porque volverle a decir a la gente me fui y volví. Bueno, mi mamá había fallecido, volver a Venezuela era como volver con mi mamá, pero mi mamá no estaba. Y todo eso me hizo como tocar fondo y yo que siempre he sido un tipo muy optimista, estaba. Entonces, un día, no sé, era la época ya de ir a hacer mercado en Cúcuta, vamos a hacer mercado en Cúcuta, entro a Panamericana y hay un libro ahí en el atril que me llama. Y ese libro se llama Secretos de la Mente Millonaria. Tomo Secretos de la Mente Millonaria, me voy a Bucaramanga, donde vive mi compadre, que por cierto, esta semana está aquí de vacaciones, y estando allá en Bucaramanga, empiezo a leerlo, en el book lo leo, llego y lo termino de leer. Y creo una conferencia que se llama El que asa dos conejos a la vez, ninguno se le queda. Ok. Porque el libro me hace entender que los millonarios tienen 7 fuentes de ingreso, que hay que conectar nuestro patrón dinero, que hay que entender que si es verdad la frase es, si mi psicología del dinero o mi psicoeconomía interfiere muchísimo en mis decisiones financieras, y no lo digo por hechonería, créanme, lo digo porque quiero ser ejemplo. A veces le caigo muy mal a la gente y he sufrido envidia que me ha traído consecuencias nefastas de la envidia, pero lo digo es como por reflexión, pero no a todo el mundo le cae bien este comentario que yo voy a hacer, pero bueno, a mí me importa poco. Ya cuando uno va llegando a los 40 las cosas le importan un poquito. Así es. Entonces, del 2019 a hoy, María del Mar, cuando yo volteo atrás y entré a estudiar, se lo decía a un amigo, le decía, en la crisis más ruda de Venezuela, sin crédito, sin tarjeta de crédito, yo ahorita puedo decir, mi oficina es propia, los carros míos y de mi esposa son propios, el apartamento es propio, estamos por comprar una finca propia para hacer crowdfunding con el club de negocios, viajamos 3 veces al año, nos va muy bien a ambos, y entendí, veía a una familia una familia muy cercana que le iba muy bien y empecé a copiarlos. Empecé a ver qué hacían ellos. Empecé a ver qué hacían mis clientes que facturaban o facturan hoy, por ejemplo, $1.000.000 mensuales en San Cristóbal, en Táriba, en Palmira. Entonces, ¿cómo en un municipio como Palmira yo tengo gente que factura $1.000.000? Y yo soy el asesor financiero y los números son reales, nadie me lo está contando. Exacto. Entonces, como yo tengo clientes de restaurantes que facturan $200.000 al mes, o como he tenido empresas que asesoro de telecomunicaciones que pueden facturar $5 millones al mes en Venezuela, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de eso.
Y empecé a utilizar todo lo que había aprendido en Secretos de la Mente Millonaria, más todo lo que sabía de la universidad, más que si yo era inteligente de verdad, yo tenía que crear riqueza, y me deslastré de que lamentablemente mi mamá hizo lo que pudo con lo que tenía, pero mamá quedó huérfana a los 9 años, entonces bueno, fue difícil para ella. Y entendí, y hoy veo y me río de mi mamá a veces porque me acuerdo que yo diría, no, mi mamá ni por el carajo haría esto que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces aprendí también a ponerle un precio a mi trabajo, sin importar si la gente me dice que es caro. Ese es el precio que yo valgo, y el que quiera pues tiene que pagarlo, y el que no, pues, no podrá pagarlo. Hay otras personas que cobran menos y tendrán que ir con el que cobra menos. Y eso fue parte de la psicoeconomía que entendí. Mis amigos me echan broma, mis amigos de infancia, porque dicen, pregúntele a Aldo, a Aldo todo le parece barato, porque yo eliminé de mi lenguaje, entendí que cuando yo decía, ¿cuánto cuesta una hamburguesa? No, cuesta $10, y yo decía, $10, carísimo. Eso le gusta Exacto. mucho al venezolano, le gusta mucho al gocho, decir, ¿cuánto? Carísimo, no, eso es demasiado caro. Yo nunca digo que nada es caro. Para mí todo es barato, entonces mis amigos me echan broma y me dicen, no, dígale Aldo, Aldo, sushi a $50, baratísimo, y se ríen, pero yo lo disfruto porque sí, de verdad que no, no, ahora vamos de vacaciones, y le preguntaba a un amigo entre estos días, y me dice, no, eso es para gente millonaria como usted. Yo lo veía y yo decía, quisiera poder ayudarte, pero es que no, Sí, o sea, porque es lo, que hay lo una reconozco. cantidad de sistema de creencias Sí, que no todo el mundo tiene la conciencia, y pues está bien, porque no todo el mundo en el mismo tiempo debe encendérsele esa chispa, ¿no? Pero tú hablas de algo muy importante, y es como salir del patrón familiar, que no es que estuvo mal, es lo que vivieron, las decisiones que tomaron. De repente la carencia de esa chispa de conectar, ok, conocer de dónde vengo, y cómo puedo ver la oportunidad también para tomarla. Esa es la historia de ellos. Pero la historia que nosotros podemos construir sí está en nuestras manos. Entonces, ese sistema de creencias sí se pueden transformar. Claramente, retomando el tema de la curiosidad, la investigación, el estudio, eso nos brinda oportunidad. El salir, el viajar, el conocer, no desde el punto de vista vacacional, sino el de explorar el movimiento migratorio, es una escuela enorme que nos permite ver la vida desde otras perspectivas y tener momentos de crisis. Las personas que consideran que quien está bien, estable, lo ha sido siempre, es un error, porque siempre se requiere un momento de crisis, de tocar fondo, de vivir experiencias súper depresivas incluso, para tú resurgir. Y es lo que tu experiencia nos está contando, ¿no? Si pudieras dar dos o tres, ¿cuáles podrían ser esas creencias limitantes que más tienen las personas con las que tú trabajas, las personas a las que tú les has dado clases, las personas, las comunidades a las que tú has llegado? ¿Cuál podrían ser? sabes que en el doctorado me dicen, Aldo, tienes que estar hablando del tema de psicoeconomía, porque eso suma puntos a la hora de la defensa de la candidatura, es decir, de presentar la tesis, que la tenemos ahorita como en octubre, noviembre de este año. Yo ya había dado un par de conferencias de psicoeconomía, pero dije, voy a hacer esta conferencia de psicoeconomía. Yo di 10 años clase en la Católica, ahora solo estoy de posgrado, o sea que solo voy a veces, ya no voy como antes. Y hablo con la decana y digo, profe, mire, tengo psicoeconomía, claro, Aldo, vamos a cuadrar. Y digo, pero esta conferencia la voy a hacer diferente. La voy a hacer preguntándole a los muchachos, porque la Católica abrió psicología. Es correcto. Y entonces estaban los alumnos de psicología, y digo, voy a hacer la siguiente pregunta. Levanten la mano los que creen que los ricos son codiciosos y malos. Más del 90% del auditorio levantó la mano, incluyendo los profesores. ¿Y quién quiere ser malo? Entonces, Entonces, luego les pregunté, levanten la mano el que cree que el dinero cambia a las personas. Más del 90% de las personas levantaron la mano. Yo corroboré mi hipótesis en solo minutos, ¿no? Y eso me llevó a pensar, María del Mar, que de algún modo, lamentablemente, o sea, bueno para mí, yo tengo muchísimo trabajo, excesivo. A veces me da pena más bien rechazar trabajo, porque es que de verdad humanamente no puedo. Pero de algún modo veía y reconocía y decía, wow, las creencias en las que todavía chamos de 17 y 18 años a los que le hago esa pregunta en la universidad, que tenemos con el dinero, que ser rico es malo, que los ricos son codiciosos, que entra más rápido por el ojal de una aguja un camello que un rico al reino de los cielos, que el dinero cambia a la gente, que más vale pobre honrado que rico codicioso. Todas esas cosas y esos refranes tal vez, o esos adagios populares, nos han llevado a tener aversión al dinero.
Y entonces empezar a cambiar nuestra mentalidad, entender que el dinero no es malo, que el que era malo sin plata va a ser malo con plata, y eso no tiene nada que ver con la plata o con el dinero, sino tiene que ver con la persona que ya era mala. El dinero lo que hace es maximizar lo que tú eras. Si tú eras bueno antes de tener dinero, con plata vas a ser más bueno aún. Entonces no tiene que ver con el dinero, tiene que ver contigo, con tu personalidad, con lo que aprendiste, con tus valores de casa, con lo que te enseñaron tus profesores. Y eso hace saber que hay un trabajo importante que hacer en relación con eso. En mis asesorías de finanzas personales, lo primero que les pregunto a las personas es cómo es la relación con papá, siempre, porque yo la entendí hace muchos años. Ujú. Y mi papá está vivo, trabaja conmigo, trabajar con la familia no es nada fácil. Ahorita antes de salir ya tuve el primer, ¿no? Ujú. Entre mi papá y mi esposa en la empresa familiar. Entonces, de algún modo, hay que entender y reconocer, entender la jerarquía familiar y ver qué tengo yo y cómo lo empiezo a cambiar. Porque como te decía hace un momento, desde yo decir, $10, carísimo. Imagínate si tú le dices a tu cerebro que $10 es caro y al rato le dices, cónchale, yo quiero el iPhone 16 Pro Max que vale $1.200. El cerebro te dice, pana, pero ya va, se ordenen las ideas, un momentico, o sea, como que 10 es mucho y 1.200. O tú le dices, quiero el carro ahorita, un carro 2025 que vale $20.000, o quiero un apartamento que vale $50.000. Entonces, cuando tú, algo te parece mucho, hay que ver mucho cuánto es. Porque para mí muchos son tal vez $10.000 millones. Entonces yo le pongo ese techo a mi cerebro. Pero cuando mucho me parece 10, entonces la vida me da de 10 hacia abajo. Pero Exacto. cuando me parece mucho 10.000 millones, la vida me da de 10.000 millones para abajo. Entonces eso hay que entenderlo, eso hay que trabajarlo. Hay que ver qué me parece caro a mí, cómo vivo, cómo estoy yo en relación con la escasez, qué hago yo para sentirme merecedor. Sabes que nuestras abuelas nos enseñaron, ahorita que veo aquel teléfono allá, Ujú. también nuestras abuelas nos enseñaron mucho a eso, ¿no? No vote porque no sabe cuándo lo va a necesitar, Ujú. y ese tipo de cosas también traen pobreza para nosotros. Por eso uno ve que en Europa y en Estados Unidos la riqueza está en sacar un televisor y ponerlo a la calle y que alguien lo recoja. Correcto. La riqueza está en sacar los muebles. Entonces hay que empezar a practicar eso. Yo he visto en mi vida, he tenido muchas mudanzas y cada vez que en las mudanzas saco y saco y saco, luego llegan cosas más nuevas y más clientes y más dinero y más conferencias y más negocios y más oportunidades de inversión. Entonces, está en esas creencias y en esos hábitos, Ujú. sobre todo, que nosotros tenemos. Yo mucho tiempo creí que, por ejemplo, digamos, la riqueza estaba asociada con pararse a las 9 de la mañana. Y lo hice como 2 años. Ujú. Trabajaba, tenía la oficina de Toyota Chile y recuerdo que para mí era normal. A esta hora, usted me llamaba, yo estaba recontra dormido. Pero recontra dormido. Porque yo decía que una de las riquezas era pararse sin despertador. Ujú. ¿Ok? Luego fui entendiendo que no, que la productividad estaba a primeras horas de la mañana. Me lo hizo Correcto. entender también el Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma. Pero eso es parte de eso que uno va entendiendo, que hay que ser rico, yo lo digo en neurofinanzas, en los 4 cuadrantes de la vida, ¿no? En el cuadrante material, que lógicamente tiene que ver con el dinero, en el cuadrante espiritual, Ujú. en el cuadrante emocional, que tiene que ver con mi paz mental, perdón, no estar deprimido, y en el cuadrante espiritual, que es estar conectado con Dios, con la fuente. Entonces, cuando yo soy rico en esos 4 cuadrantes, en el emocional, el espiritual, el material y el psicológico, pues a mí me empiezan a pasar cosas chéveres. Y yo veo esa perspectiva y entiendo a qué puedo hacer. Hay que ser observador, hay que ser muy observador en torno a qué veo, qué necesidad estoy viendo, cómo el emprendedor, cómo resuelve una necesidad, porque en la resolución de necesidades hay oportunidades de negocio. Pero el que va pasando la vida así, sin Ujú. ver, el que no reconoce los malos hábitos, el que no reconoce que quiere cambiar, el que no hace la matrícula de su vida para entender cómo puede mejorar y cómo puede cambiar, le va a costar muchísimo, va a ser difícil, tiene que, pero entonces el que lo concientiza, un primo que entre estos días me decía, no, que anda, yo quiero ir yo voy a las grandes ligas. O sea, yo quiero hacer las cosas diferentes, yo quiero mejorar, yo quiero cambiar mi negocio. En enero le puse una tarea y me la mostró entre estos días y lo felicité. Ese tipo de cosas, porque yo veo que él no viene de allí y que sus Ujú. creencias, y él las está empezando a romper, ¿no? Claro. Porque quiere generar riqueza, porque ya tiene mucha riqueza y él no se da cuenta, ¿no? Es Muy muy próspero, no se ha Justo dado eso te cuenta. iba a decir, o sea, es como también caer en conciencia de qué tengo en vez de pensar tanto en lo que no y qué puedo hacer con lo que tengo, qué oportunidades puedo tomar con lo que ya está en mí, ¿no?
Importante. Eso también está muy relacionado con el sistema de Ujú. sociedad y el sistema social en el que está, ¿no? Digamos, una persona que tiene $1.000 va a querer 1 millón, y el que tiene 1 millón quiere 10 millones, y el que tiene 10 millones va a querer 1.000. Y es la naturaleza humana. El todo está en voltear para los lados. Sabes que la sociedad de todas maneras ha cambiado, ¿no? Yo recuerdo, entre estos días lo veía, el Día del Padre, cuando uno va al colegio. Yo recuerdo que cuando el Día del Padre en mi colegio muchos niños no iban, pero muchos eran muchos. Si éramos 40 iban 15, Ok. porque sus papás no estaban. En esa época no existía como que dígale al abuelo o dígale al tío, no, no, eso era el papá o no era, o había algunos niños que iban Y y se quedaban solitos. solos. Ujú. Pero yo fui al Día del Padre de Aranza, ahora en junio, y una sola niña llevó a su abuelo y un niño no fue. O sea, entonces los papás han cambiado. Los papás han cambiado bastante. Ujú. Los papás, usted los ve a los buscar a los niños en el colegio. Usted ve que cuando citan los representantes papá y mamá. Entonces hay un cambio importante en nuestra sociedad machista venezolana. Mi mamá, por ejemplo, fue una mujer que nos crió, o me crió a mí machista, muy machista. Tal vez desde su ignorancia, Sí, por lógicamente, ¿no? supuesto. Pero entonces uno ha venido haciendo conciencia, hemos venido haciendo conciencia sobre esos sistemas, sobre esas creencias, sobre el dinero, para que al final las cosas empiecen a funcionar, cambiando, 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 de a mucho, de a poco, pero entendiendo que en el cambio y en la identificación en ese diagnóstico que yo haga, yo puedo generar cosas diferentes. Y eso es lo que haces con las personas que asesoras, ¿no? Que las personas se hagan conscientes de cuáles son esas creencias limitantes, su historia familiar. Eso lo vamos a ir hablando un poquito en el siguiente corte. Pero antes de ello, que nos comentes un poco brevemente sobre estas capacitaciones que tienes eh, para adolescentes. Bueno, Finanzas para Adolescentes es un taller básicamente de 2 tardes o 2 mañanas que he dictado en 3 oportunidades. Ujú. Finanzas para Adolescentes permite uno ver en los chamos en realidad ajá, sus ideas de negocio. Los chamos tienen unas ideas de negocio brutales porque ellos ven la economía completamente distinta como la vemos nosotros. Es decir, mi papá va a ver un negocio físico, una tienda, un negocio abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nosotros vemos la oportunidad del negocio mixto, tal, y ellos ven la oportunidad de negocio solo virtual, desde el metaverso, desde la inteligencia artificial, desde que vendemos así, de que qué le pasa, o sea, de Mm. los videojuegos, unas cosas que uno a veces conversa con ellos, estos chamos te hablan de NFT, te hablan de stablecoins, te hablan de monedas fiduciarias, te hablan de cripto, te hablan de bolsa de valores, y usted habla con ellos y ellos te dicen, no, lo que pasa es que sí, yo vi que el Bitcoin y vi que el presidente de la Reserva Federal movió la tasa de interés y eso hizo que el Bitcoin aumentara. Entonces, y uno le dice, ay, ¿usted dónde lo leyó? ¿Dónde estudió? Y dice, no, yo lo sé Internet. porque sí. O sea, y ellos lo saben porque sí. O Así sea, ya es. viene integrado Es como en otro él. chip que está Entonces, allí. yo me sorprendo cuando hablo con ellos, me sorprendo de su nivel de madurez, me sorprendo de que hablan de entornos multimoneda, saben qué pasó en Ecuador, por ejemplo, con Daniel Noboa, saben qué pasa con Nayib Bukele, saben qué pasa en México con Claudia Sheinbaum, saben por qué Trump hizo la guerra comercial o la guerra de aranceles, saben qué pasa con Petro. Entonces, son unos chamos que tienen una visión, te hablan inglés perfecto, no lo han aprendido en ningún lugar, no han visto tutoriales, no se han leído libros, no se hicieron el libro Claro. del consulado americano ni nada por el estilo. Y entonces manejan el celular, tú les entregas el celular y ya lo saben manejar inmediatamente, no hay que explicarles absolutamente nada. Y eso hace que esa generación sea una generación muy competitiva, con muchos avances, y en los que tal vez hay que trabajar pues, el tema del amor, el tema de la psicología Ujú. propiamente, de la psicología humana más que de la psicología económica, y entonces pues vean el mundo diferente, pero generan unas ideas de negocio brutales. Así tengo muchas charlas, talleres y conferencias que son interesantes para descubrir eso. Ok. Sí, fíjate que yo digo, si en algún momento de mi vida hubiese recibido alguna educación financiera en el colegio o de repente, porque yo vengo de una familia donde lo más importante siempre era estudiar y estoy maravillosamente agradecida con ello, pero de aprender un oficio, un arte, algo diferente, una habilidad distinta, no estaba como tan contemplado, ¿sí? De hecho, en mi familia la mayoría son abogados por parte de papá, entonces es como lo académico, el estudio, doctores, sí, maravilloso. Un lado humano muy desarrollado, sí, pero no hay habilidades como distintas.
Digamos que cuando yo empecé hace unos tal vez 8 años atrás o 10, ya más o menos no recuerdo muy bien, a crear como con mis propias manos otros oficios y empezar como a desarrollar artesanalmente otras habilidades, empecé como a ampliar un poco la mente, ¿no? A desarrollar otras cosas que pues en casa no se me habían enseñado. Claro, un componente importante. Yo sí crecí con una mamá que hacía muchas manualidades, cursos de todo lo que te pudieras imaginar. Entonces creo que como que ahí estaba un poco reflejada ese gusto, pero no me atrevía todavía, sino hasta ya cuando estaba en la universidad. Es más, yo creo que empecé a hacer cosas distintas después de graduarme de la universidad, donde ya empezó a dar clases, que empecé a hacer como bisutería, no recuerdo qué tantas cosas, y luego tengo una marca de lencería femenina donde yo misma diseñaba y confeccionaba, máquina de coser. Por parte de mi familia materna, la costura siempre estuvo presente en las mujeres, todas saben coser. Entonces creo que eso Claro, sumó. la marca personal, como lo decía, es importante, ¿no? Y el tema de que 7 fuentes de ingresos tienen las personas millonarias. 7. Por eso yo creé esa conferencia del que el que asa 2 conejos a la vez ninguno se le quema, porque la mayoría de las Correcto. creencias es eso. El que asa 2 conejos a la vez uno se le quema, mijo. Así que una sola cosa. Y luego yo veía gente que estudiaba, por ejemplo, ahorita hay la hija de un cliente estudia psicología en la UNED y derecho en la Católica. Y normal, y normal. Y Sí, no se sí, por muere ni se le cae supuesto. un dedo ni nada por el estilo. Entonces, y está en inglés y está en francés. Entonces era eso como que no, o sea, uno tenía que hacer una sola cosa y no, o sea, no desarrollaba otras habilidades o otras cosas que le gustaran, ¿no? Que complementaran y que abrieran nuestra mente. Por ejemplo, yo digo eso con los idiomas. O sea, si mi mamá se hubiese enfocado un poco más, mi mamá lo que más nos decía en italiano era todas las groserías en italiano. Todas esas me las sé todas, perfectas, ¿sí? Bafagulo, filo de puta, todas me las sé bien. Pero entonces, si uno se enfocase tal vez en otras cosas, sería mucho más productivo. Y también por ejemplo, ahorita creo que eso está cambiando porque me lo han mencionado, pero a nosotros nos mandaban a hacer el proyecto científico. Ujú. Sí, Correcto. pero yo les dije el otro día en el Cristo Rey que me invitaron a dar una charla a los chamos, no hagan proyectos científicos, hagan un proyecto de emprendimiento y hagan un producto de 0 a 100 Correcto. y véndanlo y etiquétenlo y hagan de estructura a costo y háganle marketing y créenle una cuenta y una página y salgan y lo venden. En finanzas para adolescentes yo les doy, digamos, un capital semilla, ¿ok? A veces les pedía a los papás aparte que me dieran $100 cada uno. Entonces le entregaba a cada chamo $100, sin que ellos supieran. Yo les decía que los $100 eran míos, pero me los habían dado los papás. Entonces les decía, usted tiene $100. Entonces, en una semana tiene que traer un producto, crearlo, tiene que haberlo vendido, me tiene que pagar los $100 del capital de semilla y me tiene que decir cuánto ganó. Eso se hace en Estados Unidos. A los chamos en bachillerato en Europa también se hace. Y por eso es que ellos, que se hizo muy popular, ahora como que no es tan popular, pero por eso es que ellos vendían las famosas galletas en la casa o la limonada Exacto, sí. en el verano enfrente de la casa, Ujú. porque es precisamente el crear la cultura empresarial, el crear la cultura del negocio dentro de la familia. Así es. Eso nosotros, no porque nosotros eran maestros para hacer plata, para vivir cómodo, para tener IPAs, para tener seguro social, para Y la jubilarse jubilación. y para tener 3 vacaciones al año. Entonces nosotros era el ir a la universidad, pero la crisis trajo consigo que nosotros empezáramos a Explorar otras. emprender. Entonces aquí ahora Sí. usted ve que la gente repara, que la gente hace, que la gente empezaron a crearse las marcas propias, empezamos a creer en eso. Por ejemplo, antes todo era, no sé, Victoria's Secret, Es La correcto. Sensa, ahora no, ahora yo también tengo una amiga, Padua, mi comadre, que hace, ella tiene capital, se llama, hace de ropa, lencería, hace ropa para chicas, hace móvil, ahorita está haciendo pantalones, está haciendo un curso. Entonces, es desarrollar esas dos cosas y es mezclar esas habilidades para tener muchas fuentes de ingresos dentro del hogar. ¿Por qué? Porque antes cuando dependíamos solamente de ser profesor, por ejemplo, los profesores pasaron a ganar $10 al mes. Ay, ¿ahora qué hago? Exacto. No aprendí nada, no sé hacer nada. Entonces, ¿y si hubiese venido una guerra? ¿Y si hubiese pasado otra cosa? O en la pandemia. Exacto. Yo en la pandemia, Aldo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Yo me puse y grabé 3 cursos. El ABC del trading, cómo cobrar y facturar en dólares de forma legal, y los monté en YouTube, y los monté en Patreon, y los monté en Walmart. Y de eso viví toda la pandemia. Y vendía mis cursos, y vendía mis cursos, y vendía bastante. Y yo creo que hice más plata en la pandemia que no fuera está, de ella. claro, por supuesto. Entonces, eso también tiene que ver cómo la marca personal hace también para
con esa habilidad vender, ¿sí? Por ejemplo, tengo una profesora del Anthony José Zucker que crearon una, digamos, una academia de aprendizaje para enseñar a los muchachos a escribir, con cómo escribir, por ejemplo, un ensayo, a Maravilloso. enseñarles cómo escribir un ensayo. Entonces, ellos viven de esos cursos, de esos talleres que son cortos. Entonces, todas esas habilidades son las que precisamente, y que a veces los niños, en el colegio yo peleé el otro día porque Aranza dijo, papá, que si puedo hacer una cosa para vender en el colegio. Y yo, bueno, vamos a investigar, ¿qué quiere hacer? Bueno, yo quiero hacer un dulce. Bueno, vamos a hacer unas gomitas con yogur griego. Hicimos unas gomitas con yogur griego, le hicimos un empaque, Aranza las empezó a vender en el colegio. Y la Se lo profesora una vez prohibieron. llamó. Entonces yo fui al colegio y hablé. Yo le dije, mire, profe, o sea, va a hablar usted con un economista, imagínese lo que yo le puedo decir. O sea, lo que usted está frustrando, no le digo, no porque sea Aranza, sino porque no, Aldo, pero es que entonces se distraen en clase. Y yo le digo, profe, no importa. O sea, yo le digo, usted supiera lo que significa eso para la vida de los niños. O sea, bueno, no hubo forma de que el colegio lo entendiera. Pero ese tipo de cosas son las que hay que empezar a fortalecer en los sistemas educativos, en el hogar, para que se creen empresarios, Así es. emprendedores, comerciantes, negociadores, Así es. pero que yo sí lo veo en la asesoría, el que tiene una profesión de base le va muchísimo mejor que el que no la Totalmente de acuerdo. tiene. ¿Qué tan importante es crear cultura financiera, educación financiera en el hogar y desde este espacio? Bueno, bastante importante, ¿no? Fomentar esa educación financiera en casa, por ejemplo, hablar de presupuestos. Aranza, que es mi hija mayor, sabe que existe un presupuesto para los fines de semana. Eso ya me dio risa porque se dañó el carro y entonces Aranza dice, o sea que se acabó el presupuesto, o sea que no vamos a hacer nada el fin de semana, ¿no? Entonces, que los chamos entiendan eso. Mm. Eh, Tal vez mi mente, obviamente, es una mente muy cuadrada, mi mente es una mente que funciona tal vez distinta a la mente de las demás personas. Yo no pretendo que todo el mundo haga como yo lo hago, sin embargo, a veces con los más cercanos intento persuadirlos y luego Claro. digo, no puedo, Aldo, no es tu problema, no te metas, ese es problema de ellos. Veo todo lo que están haciendo mal, intento decirle, pero hagan esto, pero cuando ya llego como el tercer pero, Ujú. reconozco y digo, no, no lo van a hacer porque tú se lo digas, tienen que vivir su vida, su experiencia, pero parte de eso, ¿no? Correcto. Yo digo en Finanzas para Mujeres, le digo a la chica, que es una de las conferencias más vendidas, cada vez que hago Finanzas para Mujeres, la última vez que le hicimos en Carta Blanca y Isi y Claudia decían, no, Aldo, ya no sabemos qué hacer, vamos a tocar cerrar la puerta. Exacto. Cabían 80 personas, metieron 100 sillas y no cabía una persona más, porque a Ujú. las mujeres no les da pena reconocer que no saben de finanzas, ¿no? Correcto. Los hombres tenemos que saber de sexo sí o sí porque sí, Ujú. y tenemos que saber de plata sí o sí porque sí. En Claro. cambio, las mujeres pueden decir que no saben de sexo y está bien, más bien es importante que lo sepan en la cultura Ujú. venezolana y no saben de finanzas y ellas lo reconocen y van a educación financiera. Los hombres no. A mí Exacto. este tipo me va a venir a decir cómo administrar mi negocio. Esto es un loco. Yo sé porque yo hice, porque yo he hecho. Exacto. Entonces, en finanzas para mujeres me va muy bien. Y la primera cosa que yo digo en finanzas para mujeres, para retumbar la mente de las chicas, es que como esté la gaveta de las pantaletas, así van a estar las finanzas personales. Si usted tiene la gaveta de las pantaletas vuelta a leña, si usted tiene la cartuchera del maquillaje desordenada, si usted tiene los platos de su casa desordenados, así, de esa misma forma, se extrapola a su carro, a sus finanzas, a su pareja, porque la vida es la consecuencia de muchos actos. Entonces, tener organizado. Hoy el celular te da aplicaciones como móviles, por ejemplo, o un sinfín de apps para organizar tus finanzas personales. Ujú. Porque, María del Mar, lo que no se puede medir, no se puede gerenciar. Si yo digo, yo creo que estoy gastándome $500 mensuales, yo creo que no me sirve. Yo necesito que usted me diga, yo me estoy gastando $478.53. Ah, eso sí Eso eso es sí. ciencia. Entonces ahí podemos tomar decisiones. Pero cuando yo digo, y hay gente que va a finanzas personales, y yo le pongo, primera tarea, durante este mes me van a registrar todos los gastos y vuelvan a una segunda asesoría que es completamente gratuita. ¿Saben cuántas personas regresan? De Muy cada pocas. 10, una. Porque Claro. no quieren cambiar sus hábitos, no Exacto. quieren registrar sus ingresos y sus gastos. Porque cuando los registran y se dan cuenta que se gastaron $300 en peluquería,
o que se gastaron $250 en ropa, o que se gastaron $400 comiendo en la calle, les da miedo, porque ven la realidad. Entonces prefieren no hacerlo y prefieren seguir viviendo así. Entonces, yo lo que digo es que a veces para hacer un negocio, lo menos que necesitamos es plata. Es lo menos que usted necesita. Lo que usted más necesita es algo que tú mencionabas al inicio del programa, que es un plan de negocios. Y segundo, poder vender ese plan de negocio. Porque si tú tienes un plan de negocio tal vez de $1000, lo que te hace falta ahorrar son $100 mensuales. Eso no es nada. Pero tal vez si tú tienes un plan de negocio de $50,000, lo que tienes que tener es una plataforma, un plan de negocio bien desarrollado para vendérselo a 2 o 3 socios que te quieran comprar la idea y volverse inversionistas del plan de negocio. Entonces, en Finanzas para Mujeres hablamos mucho de eso, del tema de finanzas, del tema del rol de la mujer dentro del hogar como administrador, del tema del hombre como proveedor e impulsor, pero que veo hoy muchas mujeres que son, tal vez tienen esposo, algunas sí, algunas no, pero las veo muy inmiscuidas en los negocios, en los corporativos, en las tomas de decisiones de las empresas. Todavía veo a la mujer con un papel protagónico completamente distinto, las veo haciendo trading, las veo invirtiendo en el mercado de valores, las veo desarrollando empresas para ayudar a sus esposos en una economía como la venezolana, en la que antes un papá, para hablar de números de hoy, por ejemplo, se ganaba $1.500 y no tenía la necesidad de que mamá trabajara. Pero hoy que papá se gana tal vez $400 al Así mes, es. entonces necesita mamá que genere unos $200 más por lo menos para compensar el ingreso familiar. ¿Por qué? Porque un colegio vale 130, $150, porque la gasolina vale $80. Entonces, si tienen 2 chamos ya son $300 en colegio, ya son 2 carros, son $160 en gasolina, ya son $460, hay que hacer $300 de mercado, hay que comprar los útiles, ahorita vienen los uniformes, hay que pagar rentas de celular, hay que pagar internet, hay que pagar condominio, hay que arreglar el carro, Entonces, la planificación financiera es importantísima. ¿Cuál es el presupuesto mensual del mercado? Y no gastar como vaya viniendo, vamos viendo. ¿Cuál es el presupuesto mensual para comer los fines de semana, por ejemplo? ¿Cuál es el presupuesto de las vacaciones? Ir de vacaciones es necesario, es una creencia limitante. Mucha gente dice, ahorita yo me voy de vacaciones del 15 al 22 de septiembre, ¿no? Entonces mucha gente me dice, uy, pero le está yendo bien, ¿no? Se fue de vacaciones. Las redes sociales son chismosas. Entonces yo le digo, sí, y el otro año me voy, y en diciembre me vuelvo a ir. Y lo hago como para... La gente, a veces eso le causa envidia, ¿no? Pero lo hago para hacerlos reflexionar y servir de inspiración y ejemplo, porque todos lo podemos hacer, pero es cuestión de organización. ¿Cómo hacemos menos con más? Yo le decía el otro día a un amigo, mire, usted se gana lo mismo que yo, y yo, con lo mismo que usted se gana, usted no se ha comprado nada, y con lo mismo que usted, porque yo sé cuánto se gana él, porque lo ayudo a veces en su trabajo, con lo mismo que usted se ha hecho, yo me compré y lo hago para reflexionar, no para decirle yo soy más bravo que usted, no, lo hago para que vea el ejemplo y la inspiración en mí y vea que él lo puede realizar. Entonces, durante mucho tiempo, María del Mar, papá no le comentaba a mamá cuánto ganaba. Exacto. Es un secreto de Estado. La mamá, la esposa jamás sabía cuánto ganaba el papá porque eso no se podía decir, porque el papá eso era secreto. El papá, si acaso, le decía, tome esto en lo suyo del mercado y ya. Eso también no permite crear un presupuesto que mamá se involucre, que mamá, que es muy buena administradora, porque mamá con, no sé, con los $100 que papá le da hoy hace milagros para 5 hijos, para hacer mercado con una familia. Entonces, eso también no permite progresar, ¿no? El entender también que los hijos tienen que formar parte de esas finanzas familiares, que los chamos tienen que entender que hay recursos limitados, que hay recursos ilimitados, que hay épocas en las que sí, que hay épocas en las que no, que el ahorro es importante, que el cochinito es importante, que hay que tener una meta y un objetivo financiero, que hay que ser ordenados, muy ordenados, que hay que ordenar el cuarto, que hay que ordenar los zapatos, que hay que ordenar la gaveta de las pantaletas, que eso trae abundancia, que eso trae riqueza y que en esa organización y esa planificación yo puedo desarrollar una disciplina, porque como dice Yokoi Kenji Díaz, tarde que temprano la disciplina vence la inteligencia. Sí. Entonces, si yo tengo una disciplina financiera, yo hoy puedo decir, no salgo a rumbear. O yo hoy puedo decir, no me compro el celular nuevo. O yo hoy puedo decir, no, mi objetivo ahorita es cambiar de carro y todas mis energías están puestas en el objetivo que es cambiar de carro. Entonces todas mis energías, todo mi enfoque, todos mis negocios, todos mis ingresos están enfocados en ese perfil. Cuando eso empieza a pasar, pues yo empiezo a generar cosas distintas. Pero cuando digo, no, pues vamos a ver qué pasa. ¿Y usted va a hacer año de vacaciones? No, no sé, cuando llegue agosto miraremos. Sí, ya a mí me llama la atención, disculpa que te interrumpa, No, tengo con un primo que gusto. tiene un negocio y siempre que le pregunto cómo está, digo, ahí, bueno, ahí
ahí, pero nunca dejan de vender durante el día porque lo he acompañado. Entonces es un tema de que esa palabra tiene poder y es una creencia que se tiene. Bueno, sí, ahí más o menos bien, pero tú ves el negocio full todo el tiempo. Voy a decir una palabra que es una medio grosería, pero se puede decir al aire. ¿No? Mi mamá cuando le preguntaba a Viviana cómo está, mi mamá respondía jodida pero en San Cristóbal. Y mi mamá falleció el 22 de octubre de hace 9 años, jodida pero en San Cristóbal. La gente se reía cuando mi mamá decía esa frase, se carcajeaba hasta más no poder. Y eso tiene mucho que ver con esa programación neurolingüística que todos también tenemos, relacionada con el dinero, relacionada con las finanzas, y que nosotros, a mí cuando me preguntan algo cómo está, yo respondo cada día mejor. Por eso te digo que hay gente que no le caen bien esos comentarios, Sí, sí. pero yo digo cada día mejor, entonces la gente dice, uy, pues sí, se le nota. Sí, Y yo digo, qué bueno, qué bueno que se note. sí, qué bueno Siga que de notando. verdad. Pero eso tiene que ver mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, también está todo como usted tome la decisión, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto de cacao, por ejemplo, hoy salió mi papá con la camioneta, el otro carro que tengo me prendió la luz de aceite en Cúcuta el sábado, yo me asusté, llamé al mecánico, bueno, resulta que en Cúcuta había mucha agua, parecía una playa, Cúcuta, al meter el carro la válvula de presión de aceite se mojó y eso hizo que marcara la luz, la válvula se quemó y entonces yo estaba asustado, pensé que se me había dañado el motor, bueno, tengo el carro en el mecánico desde el lunes, le dije, no importa, bájeme el cárter, revise, no, si anda la concha de vía bancada, yo cámbiela, él se ríe porque me dice, a mí me gusta mucho, yo le digo, sí, yo sé que ya soy buen cliente, ¿no? Porque lo que le digan que hay que cambiar, lo puede. cambio, pero entonces yo siempre lo digo, hoy ando en el carro de mi esposa, por ejemplo, ¿no? Pero siempre lo digo, el mantenimiento preventivo, Sí. ¿sí? Entonces, al venezolano le cuesta mucho entender eso, por ejemplo, el mantenimiento preventivo, que es mejor hoy gastar un pote de pintura, gastar, por ejemplo, para mí en este caso no sé cuánto me va a costar el mecánico, pero voy a poner un número cualquiera, $100, por ejemplo, entre, ojalá me esté escuchando el mecánico, entre la mano de obra Que no se suba ese y presupuesto. las conchas de biela y bancada y el aceite que cambia y lo que hice, que decirle ahorita, no, pero entonces cambiemos el aceite ya, que es que ahorita no puedo. Entonces, en 3 meses, el motor y la mano de obra son $1000. Entonces, eso, nuestra cultura, cuesta mucho entenderlo. Yo sé que hay una crisis económica, habrá gente que me está escuchando y dirá, pero este chamo es un loco. Está hablando de plata, está hablando de cómo si yo me gano $20 al mes, $30 al mes. Sí, esa es una realidad. Hay 4.800 millones de dólares que entran por remesas. Mucha población vive con $100 o menos. 11 millones de personas viven con $100 o menos, según el equilibrio en sende. El Producto Interno Bruto se ha reducido en 75%. Esa es una realidad. Está ahí. ¿La puedo cambiar? No. No porque yo no soy el presidente del Banco Central, ni el presidente de Venezuela, ni el ministro de Finanzas, ni el que toma decisiones económicas en el país. Eso no lo puedo cambiar. Pero ¿qué sí puedo cambiar yo? Mis finanzas personales. ¿Cómo las cambio? Aprendiendo habilidades. ¿Cuáles habilidades? Hablar inglés. ¿Cuáles habilidades? Saber manejar inteligencia artificial. ¿Cuáles habilidades? ¿Cómo hago dropshipping? ¿Cómo vendo productos por internet? ¿Cómo hago aplicación? ¿Cómo hago programación? ¿Cómo aprendo ciberseguridad? ¿Cómo aprendo me hago un diplomado de inteligencia artificial? ¿Cómo hago un curso de locución para hablar mejor y para poder vender mis productos mejor en redes sociales? ¿Cómo monto en mi casa una venta de hamburguesas, de las mejores hamburguesas, de las más ricas, de las que tengan un plus, una cosa distinta? ¿Cómo hago para, veo que todos los días, mira, por aquí me paro frente a mi casa y veo que todos los días pasan 10 personas que van al gimnasio? Ajá, entonces ¿cómo le vendo una licra? ¿Cómo les vendo un par de medias? ¿Cómo hago para venderles unos batidos verdes? ¿Cómo? O sea, empezarme a preguntar qué puedo hacer yo. No sentarme todo el día yo, pobrecito, que mi El papá lamento. fue pobre, que a mí no me dejaron herencia, que yo no heredé y que yo... No, no, no. Sino a ver, ¿cómo genero? Ahorita mira, que veo estos equipos, yo hice un podcast, un micro en TRT durante 4 años que se llamaba Economía para Todos, en el noticiero. Y uno de los muchachos una vez me dice, no está muy difícil, esto está complicado, y de repente lo veo y yo le dije, pero descárguese Alibaba y empieza a ver, usted conoce todos estos componentes que tienen todos estos equipos, en radio, en televisión, ¿cuánta gente necesita esto? ¿Cuánta gente empieza a ver los chips, los conectores? Uno no sabe mucho, ¿no? Pero investigue y digo, no, pues yo sé todo lo que se hay y lo que no hay. Bueno, usted conoce, y empieza a importarlos, y empezó a importarlos, empezó a vender por Instagram, empezó a vender por Mercado Libre, se retiró de TRT, tiene una tienda, ya ha comprado casa, carro, porque estaba allí, pero él no lo había identificado. Claro. Entonces, y no es que usted tiene que trabajar, nos vamos para Estados Unidos, y entonces o para Europa, o para Perú, o para Ecuador, y ahí sí trabajamos de 7 de la mañana a 4 de la tarde en un trabajo, salimos, no nos da chance ni de orinar, ni de echarnos desodorante, ni de nada, nos cambiamos la camisa y nos vamos para otro trabajo de 5 a 12 de la noche, en otro país. Pero aquí, entonces no lo hacemos.
Claro. Entonces, sí hay una crisis económica porque sí la hay, pero también hay un montón de oportunidades que muchas veces se generan cuando yo empiezo a hacer las cosas diferentes, cuando me reúno en una mesa familiar, no hablar del primo, ni a envidiarle a la suegra, ni a decir que aquel primo es malo, sino cuando me siento en una mesa a decir qué negocio podemos hacer, qué Así negocio es. podemos desarrollar, cómo podemos emprender. Usted me puede prestar la plata, yo le pongo en garantía, usted puede, mire, yo hice este plan de negocio, ¿qué le parece? ¿Sí? A veces le mostramos las ideas de negocio al que más nos quiere y el que más nos quiere nos hiere porque lamentablemente no maneja la misma información que yo. Correcto. Es decir, mi esposo, mi hermano, mi papá, mi mamá, un primo. Muéstrele su plan de negocio a las personas correctas. A veces llegamos con el plan de negocio y decimos, mire, quiero montar esta hamburguesería. Y mi esposo o mi esposa que me ama me dice, otra hamburguesería más. Y nos desinfla. ¡Pum! Ujú. Entonces muéstreselo al asesor financiero, muéstreselo al contador, muéstreselo al amigo que tiene es empresario, que no le va a envidiar porque él ya recorrió ese camino. Claro. Y recuerde, como dicen nuestros papás, si usted anda con 5 borrachos, usted será el sexto. Si usted Totalmente. anda con 5 empresarios, usted será el sexto. Y es parte de lo que en las finanzas familiares hay que empezar a romper, a hacer y a construir para hacer la historia diferente de la que nosotros vivimos. Así es, totalmente. Bueno, mira, hay como 15 preguntas más que tenía planeadas, pero ha sido tan nutritivo que has podido ir respondiendo también a la marcha en alineación con esto que yo tenía preparado. Sin embargo, hay algunas, quería preguntarte si en un minutito que ya nos queda, podrías decirme de qué forma empezaría ya una persona, o sea, el primer paso, sin que sea una fórmula generalizada, ¿no? Pero como algo que pueda encenderle esa chispa aparte de toda esta información que ya has dado para empezar a cambiar esa relación con el dinero y sus finanzas, pues. Lo primero que yo haría sería leer el cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki. Ok. Esa es la Biblia, ¿no? En esa Biblia financiera nosotros identificamos en el cuadrante del dinero como padre rico, padre pobre. Está presente en saber qué quiero yo, ser empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista. Eso es lo primero que yo haría. Después de allí yo listaría una serie de ideas de negocio que yo tengo. Si tengo 5 ideas de negocio, cuando yo empiezo a escribir, siempre escribir, tener una agenda es muy importante. Yo lo hago a veces en las notas del celular. Yo creo que tengo notas aquí. Ujú. Hay una cosa, por ejemplo, que yo tenía desde hace mucho tiempo, estoy próxima a lanzarla, pero no es que tú me la preguntas, Ok. y es esta página web, ¿no? Chévere. Que está próxima a lanzarse, que en la que yo pretendo convertirme en el Alibaba de Latinoamérica. Ujú. Y yo esta idea la había anotado, María del Mar, por lo menos en mi blog de notas. Aquí yo tengo notas de mis clientes, pero tengo notas de muchas cosas que pasan. Por ejemplo, mira, yo voy escribiendo ideas para mis artículos científicos, ¿no? Entonces, Buenísimo. el Día de la Liberación, la economía social desde la óptica de un liberal, la economía de los colores, Ujú. aporte el PIB de cada país, de la generación de las maletas, o sea, de los 8 millones de... O sea, voy anotando cosas que se me van ocurriendo y así voy anotando ideas de negocio para cuando los clientes van, voy anotando muchas cosas. De eso se trata, ¿no? Entonces, ya después que usted hizo una lista de esas ideas de negocio que tiene, usted empieza a desmenuzarlas, ¿no? Como cuando desmechamos el pollo o la carne. Ajá. Esta es hasta que uno llega a la idea. Luego hay que ponerle un nombre a eso, cómo se va a llamar el negocio. Y luego hay que empezar a desarrollar cómo se va a llamar, voy a mandar a hacer el logo, a ponerle intención a eso. Y luego yo a todo el mundo le digo, y en Europa y en Estados Unidos estas teorías existen mucho, en Venezuela son de reciente data, y es el producto mínimo viable. Hacer un solo producto. Producto uno mínimo viable. O sea, no es que vamos a empezar a hacer, yo voy a hacer lencería femenina. No, no voy a sacar 50 modelos. No, un modelo, 3 colores, 12 unidades. Ujú. Véndalas. Las vendió, vaya al siguiente paso. Que es, ya no va a ser un modelo, sino 2 modelos, y ya no va a ser 24, sino va a ser 60. Ujú. Las vendió, vaya al segundo. Ah, y usted dice, mira, a las chicas no les gusta el brasier de encaje, les gusta el brasier de copa. Listo, usted ya descubrió cuál es su mercado. Ujú. A la gente no le gusta los colores fluorescentes, le gustan más los colores pastel. Ya usted empieza a conocer su mercado. Me pidió una cliente en Barquisimeto y se lo envié por Zoom y duró 5 días en llegar, pero se lo envié por MRW y le llegó al otro día. Mejor me voy con MRW. Es mejor cobrar el envío o que el cliente pague el envío. Yo a veces a mis clientes les digo, no, es que a mí me gusta mucho vender delivery, de vender delivery. El otro día una pizzería a la que voy mucho el día de mi cumpleaños, que fue el 27 de julio, pedí 5 pizzas para la casa. Cuando llegaron las 5 pizzas, abrimos las pizzas y la pizza abajo tiene en la caja tiene, ahora le ponen un papel encerado Ok. para que la Para que pizza no no se se pegue. pegue al cartón. Bueno,
comimos cartón con papel encerado con pizza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el que hace las pizzas, el dueño del negocio, jamás ha pedido una pizza para su casa. Porque si la pide y se da cuenta de eso, lo corrige. Entonces, esas cosas, a veces el otro día un muchacho en la pandemia, recuerdo que vendía mucho sushi por delivery. Lo traía un motorizado. El motorizado te da una bolsa de papel y adentro viene el sushi. Cuando yo llego a mi casa y lo abro, aquello era, los rolls habían saltado en la moto, me imagino. Y cuando llegan, esas son cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, no evaluamos todos los procesos dentro de nuestro negocio. Entonces, en esa curva de aprendizaje hay que empezar. No me funcionó este producto, entonces mejor voy a hacer esto. A veces hacemos productos mínimos viables, entonces voy a vender, al mismo cuento de hace rato, voy a vender hamburguesas, pero le doy a probar las hamburguesas a mi mamá y a mis primos. No, ellos me van a decir, buenísimas, sí, papito, qué chévere, son las mejores hamburguesas que me he comido en el mundo, porque les da pena conmigo. O tal vez me quieren tanto que las hamburguesas le parecieron excepcionales. Pero yo tengo que darle a probar el producto a personas que no me quieran, que me digan, no, el pan es horrible, las salsas le faltó sal, la carne esmechada no sabía nada, para yo poder corregir. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que hacer. Hay gente que se queja de los haters de redes sociales. No, los haters también nos enseñan, porque a veces nos dicen eso es mentira, nos justifican el conocimiento, eso no es verdad, uno no tiene la verdad absoluta. Dejar el miedo de un lado, aprender a hablar. Hoy se ha puesto muy de moda en los embajadores de marca, ¿no? O que cada quien tiene que hablar de su propio negocio. Es chévere hablar de su propio negocio, pero es horrible cuando usted dice hubieron frente a la cámara, cuando usted dice AIRA, cuando pronuncia una S de más. Entonces yo también tengo que capacitarme para decir cómo hablar mejor, cómo gesticular, cómo pararme frente a una cámara, porque eso también vende en redes sociales. Entonces la capacitación, sea formal, es decir, a través de una universidad, de una academia, es importante, pero la informal también. Usted también puede aprender. Lo decía mi teacher de inglés entre estos días, que todo lo que yo estoy enseñando aquí en la academia, usted lo puede aprender por YouTube, o descargue Duolingo, es gratis, y ya, y aprende. O sea, yo también les digo lo mismo. No, nosotros no estamos, pero el tema es esa disciplina, esa empatía, eso que te genera ir todos los días. Entonces, eso es lo que hay que empezar a desarrollar dentro de nuestras marcas personales, dentro de nuestros emprendimientos, dentro de nuestros negocios. Ojo que emprender es la palabra de moda, pero emprender significa innovar. Hacer unos perros calientes no es innovar, hacer unas hamburguesas no es innovar. Ah, que usted hizo el pan de papa, ah, que su pan es de batata, ah, eso es innovar. Que usted creó el internet satelital, eso es innovar. Que usted creó un carro de batería, pero no de litio, sino de, no sé, batería de coltán, eso es innovar. Que usted creó el nuevo celular que no se descarga sino dentro de 2 años, eso es innovar. Pero hacer lo mismo que los otros están haciendo no es innovar. Entonces, eso es ser comerciante, ser empresario, ser emprendedor, ser marca personal, pasa por allí y por empezar a desarrollar un plan de negocios con todos los pasos para al final de un periodo de tiempo. El venezolano también tiene algo que es muy perjudicial y es que si la gente no ve la plata rápido, en 6 meses el negocio es malo. Así es. Y no funciona así. Y es un proceso que requiere, es como que tú no vas a la universidad sin antes de haber pasado por primaria, preescolar, primaria, bachillerato. Pero pues las personas quieren lo inmediato. Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Quisiéramos tener mucho más tiempo. Te agradezco de corazón la disposición que tienes para hablar sin ningún tipo de celo sobre todo este conocimiento tan valioso que tienes, tan amplio. Estoy muy complacida de haber compartido este espacio contigo el día de hoy. Hay muchas cosas por hablar. De repente en otro momento podemos organizar otra entrevista, porque culturizar la sociedad es imprescindible para mí con respecto al tema de finanzas. Si desde el seno del hogar podemos tener esta cultura financiera y podemos desde pequeños empezar a administrar nuestros propios recursos, que no solamente son los del dinero, sino también los del conocimiento, creo que podemos ser adultos mucho más operativos y productivos y empezar como a amar más las cosas que hacemos y no por cumplir por un 15 y último o por el bono que tengamos o cualquier cosa en el lugar donde nos encontremos y que estemos laborando, que no está mal, pero que podemos hacer otras cosas en paralelo y que nuestra vida no se determine solamente a un horario. Eso es como súper importante también, empezar a desarrollar habilidades y conocer, descubrir muchas más capacidades y potencialidades en nosotros mismos. Entonces, bueno, nos despedimos el día de hoy. Si deseas agregar algo más. No, bueno, diría que existen 2 días importantes en la vida de una persona. El día en que nace y el día en que encuentra su propósito de vida.
tengan que conseguimos el propósito de vida, no volvemos a trabajar y somos inmensamente felices y le podemos aportar a la sociedad. Encontrar el propósito es lo principal. Totalmente de acuerdo. Bueno, con estas palabras nos despedimos. Saber existir a través de Radio Mundial 94.5 FM.